Hoy, 11 de julio, celebramos a la figura de el eminente monje San Benito, padre de Europa, padre de Occidente, que echó las bases del monacato occidental, que fue el monacato occidental el que permitió desarrollar la civilización en esos tiempos de crisis y de ruptura que siguieron al final de la antigüedad. La civilización medieval pudo florecer y pudo desarrollarse gracias a la acción de San Benito. La obra de San Benito la conocemos por supuesto por sus frutos, los monjes, el monacato, la labor que llevaron adelante los monjes en el medioevo, cómo se reprodujeron los monasterios benedictinos a lo largo de esos siglos medievales. El testimonio que hoy día nos dan los monjes con su vida de silencio, de oración, de trabajo, de estudio, pero también conocemos a Benito por su obra personalísima, que es La Regla, que él escribió, donde en forma muy sencilla, muy escueta, muy austera, nos describe lo que es el camino de la vida cristiana para él, y esa regla fue el fundamento para la vida monástica posterior a él. Y lo conocemos también por una serie de escritos de Gregorio Magno, otro de los padres de Occidente, San Gregorio Magno, Papa, que él tomó algunos hechos de la vida de Benito y los presentó a modo de ejemplo, de hechos ejemplares. Y en esos textos referidos a Benito nos dice, entre otras cosas, si alguien quiere conocer más profundamente su vida y sus costumbres, podrá encontrar en la misma enseñanza de la regla, en los escritos de Benito, todas las acciones de su magisterio, porque el santo varón en modo alguno pudo enseñar otra cosa que lo que él mismo vivió. O sea que es un ejemplo por lo que ha enseñado, pero sobre todo por lo que ha vivido y con su vida ha enseñado. Otro eminente papa, ya mucho más cercano a nuestro tiempo, Benedicto XVI, que era un gran devoto de San Benito y uno de los motivos por los cuales él llevó este nombre, él eligió este nombre, Benedicto Benito, varias veces se refirió a Benito, pero voy a tomar una locución del año 2009, si no me equivoco, en la que él en una audiencia general se refiere a esta eminente figura. Él nos dice en esa locución que Benito brilló por los milagros, pero no solamente por los milagros que se relatan en su vida, sino sobre todo por la elocuencia. Y la elocuencia tampoco no porque era un gran orador o un gran hombre de la palabra oral, sino sobre todo por la doctrina espiritual que nos dejó en su regla, sencilla pero profunda. Gregorio cuenta, dice el Papa Benedicto, que esa regla, esos escritos que nos dejó San Benito, nos permiten conocer cómo seguir adelante en esa ascensión hacia la vida contemplativa, o sea, a través de la vida sencilla, de estudio, de trabajo, Benito nos quiere introducir en una vida en la que vamos ascendiendo hacia una altísima contemplación para poder ver la realidad desde una cima mucho más alta a la que estamos acostumbrados a verla ordinariamente. Dice Benedicto que Benito fue luz en tiempos de convulsiones, como habíamos dicho, donde el imperio romano había caído, los pueblos bárbaros se habían asentado en distintas regiones, había guerras, hambres, epidemias, pestes, pero en medio de toda esa fragmentación y crisis, Benito
con su trabajo silencioso, con su vida de oración, con su ejemplo, en esa regla que nos deja, nos va a permitir la reconstrucción de la unidad de la civilización. Gracias a la labor del monacato, el monacato va a salvar las raíces clásicas, griegas, romanas y cristianas del mundo occidental. Benito, cuenta Benedicto, eligió primero una vida eremítica, solitaria, pero luego, cuando él ya logró afirmarse en la vida espiritual, comprendió que tenía que compartir esa vivencia y es entonces cuando decide marchar a Montecassino y formar parte de una comunidad monástica y empezar a dar esos ejemplos de monje, de hombre que rige la comunidad monástica para alcanzar su bien, para alcanzar su desarrollo espiritual, que les enseña que los fundamentos del monacato son la oración, el trabajo intelectual y también manual, el desarrollo o la afirmación en la cultura. Los escritorios de los monasterios van a jugar un papel clave en el desarrollo de Occidente. Ahí se van a salvar los escritos de siglos de civilización, aparte de siglos de sabiduría antigua y cristiana. Comenta un historiador que los monjes, además de transmitirnos los textos, que ya de suyo es algo extraordinario, nos dieron ejemplo de sabiduría, perseverancia y ascesis, al legar a los siglos siguientes la tradición cultural y cristiana. Benito, el monacato, fundamento de la civilización occidental. Gregorio, el que escribió su vida, que fue uno de los grandes constructores también del occidente medieval, papa, que logró poner a Roma en el centro ya de la civilización medieval, así como había estado la Roma pagana en el centro de la civilización antigua, ahora la Roma cristiana pasa a ser el centro de la civilización occidental. Y Gregorio dio un gran impulso a la vida monacal. Y Gregorio estuvo también muy relacionado con los francos, que como pueblo ayudaron a fundamentar la civilización cristiana occidental. Primero en los tiempos de Clodoveo y luego en los tiempos de Carlomagno. Carlomagno fue un gran impulsor también de la vida cultural y cristiana y buscó rodearse de sabios en su tiempo, de Alcuino, un monje también, y de varios sabios que en su palacio desarrollaran la cultura, fomentaran el saber. Y los sucesores de Carlomagno, en tiempos también convulsos, de guerras, de revueltas, de divisiones, no dejaron de interesarse en el saber y procuraron salvar el saber, promover el saber y la cultura. Justamente ahí tengo aquí una obrita muy clásica, pequeña, para introducirnos en la historia de la filosofía de Rafael Gambra, que cuando se refiere a este periodo, sobre todo el tiempo posterior a Carlomagno, dice lo siguiente: la primera vez que la filosofía sale de los aislados grupos monásticos para formar un medio filosófico más amplio fue con ocasión del imperio de Carlomagno en el siglo IX. Entonces fueron llamados a la corte del emperador los sabios dispersos que en aquel mundo desconectado o inculto habían adquirido renombre por su ciencia. La obra no tardó en fructificar, y ya en el reinado de Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, explicó en la escuela palatina, aquella escuela que había fundado Carlomagno, su abuelo, el primer filósofo creador original en la Edad Media, el inglés Scoto Eriúgena. O sea, se refiere a alguien que le da nuevo impulso a la filosofía medieval. Luego de la etapa de los padres de la Iglesia en los primeros siglos cristianos,
se empiezan a echar las bases de lo que luego va a ser la escolástica. Todavía falta para eso, pero tenemos aquí, y se refiere Rafael Gambra a este eminente filósofo, teólogo. No vamos ahora a entrar en toda la cuestión que se empieza a debatir en esos siglos acerca de los universales, pero solamente para ir cerrando esto, y para elevar un poquito nuestra mente a las grandes cuestiones, dejamos algunos hilos acerca de esta eminente figura, que se inspiró, por supuesto, en la revelación cristiana y tuvo influencia también del neoplatonismo de Plotino. Y él entonces dice que la creación, Scoto y Eugena, en la creación podemos distinguir 4 etapas. Primero, la naturaleza no creada, que es Dios. Luego, la naturaleza creada y creadora, que son las ideas, los arquetipos a partir de los cuales Dios crea. En tercer lugar, las criaturas finitas, concretas, creadas. Y en cuarto lugar, la naturaleza no creada, que es fin de toda la creación, hacia la cual vuelve toda la creación, que vuelve a ser Dios. El que estaba en el principio está en el fin. Saber profundo, sabiduría, cultura, vida interior riquísima, apertura al misterio, todo eso que nos legó el occidente cristiano medieval y que no fue ningún periodo de oscuridad, tuvo sus convulsiones, sus problemas, sus dificultades, como la han tenido todas las civilizaciones de la historia y como la tenemos nosotros, pero que supo buscar aquella luz que viene de lo alto.